Buenos días, mi nombre es Santiago Méndez Rojas, soy del grado 9 A. Y a continuación voy a explicarles un poquito lo que fue la paz de Westfalia, de lo que consistió, de las guerras, de sus consecuencias y sus causas, y, y por qué fue algo tan fundamental en la historia. Bueno, como sabemos, cuando uno habla de la paz de Westfalia, se refiere a los tratados de Augsburg y München, los cuales fueron firmados el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648. Cuando esos tratados eran para poner fin a lo que fue la guerra de los 30 y de los 80 años. Pero, bueno, antes hablemos de las causas de la guerra de los 30 años, para ponerle fin. Bueno, la primera causa son las causas religiosas. Y sin duda esta causa es de las más estudiadas, ya que los historiográficos decían y narraban que esta era una guerra estrictamente religiosa, que aunque hubo muchas causas, esta fue la que más impacto dio, de la que apenas fue esta causa existió ya la guerra era latente, que la guerra era una posibilidad muy probable que pasara y que sucediera. Bueno, ya que en forma de continuar los conflictos que generó la Reforma Protestante desde principios del siglo XVI. Bueno, sin embargo, desde hace unos años hasta la actualidad, los historiadores ya plantean que, en realidad, que la guerra fue mucho más que un conflicto entre católicos y protestantes. Pero a pesar de esto, es cierto que uno de los principales factores que desembocó en la guerra fue el nombramiento de un católico como nuevo rey, que es Fernando II. Bueno, la segunda causa son las causas políticas, ya que, aunque es cierto que se formaron ligas de alianzas en base a la confesionalidad religiosa de la Liga Protestante y de la Católica que ya había mencionado antes, no hay que olvidar los intereses políticos que hay detrás de la religión y de todo eso. Bueno, las monarquías europeas de la Edad Moderna estaban muy relacionadas entre sí por vínculos familiares. Por este motivo, cuando el rey de una dinastía de un país moría sin dejar descendencia, había un conflicto político muy arrecho, ya que todos decían, bueno, el rey se murió, y ahora ¿quién nos va a cuidar? Ahora ¿quién tomará las decisiones por nosotros? El ban que llegará, ¿será bueno o será malo? ¿Nos hará subir bien económica y políticamente? ¿Nos hará alguien fuerte o la va a embarrar? Entonces, pues, esa incertidumbre que existía de ¿y quién nos va a ayudar? ¿Y quién nos solucionará todo? Fue uno de los problemas clave para eso, además de las que ya había mencionado. Bueno, además de estas dos, existe la causa económica. Y hay que, para entender los intereses económicos, bueno, que podían tener las potencias en ese entonces, hay que entender la importancia de la zona que estaba en juego, la cual era la zona del Báltico y el Mar del Norte. Y como sabemos, pues hay muchas rivalidades por el control comercial de estas zonas, en cual sería, como es control pues de mar, sería el control marítimo para transportar pues materiales aquí, eso sería muy bueno, ya sabemos, ¿no? Y pues al principio lo que era Suecia, Dinamarca y Holanda eran aliadas de la religión protestante, pero su sed de dominio económico por estas zonas los volvieron rivales. Bueno, ya que hablamos de las causas, ahora hablemos de las consecuencias. Bueno, la primera consecuencia son las diplomáticas, ya que los conflictos bélicos que se harían mediante las conferencias diplomáticas de paz a través de reuniones multilaterales, o sea, de reuniones que se iban a hacerse como seguidas, pues, para no perder como el seguimiento de lo que era la conclusión de esta reunión, la conclusión de esta reunión, la conclusión de esta reunión, de esta reunión, sí. Bueno, ah, bueno, por lo general buscaban tres principios:
lo que era la soberanía, la igualdad y el equilibrio. Bueno, el tercero de estos era el más importante. Hacía referencia a las intenciones de que no existiera ninguna potencia hegemónica sobre las demás, al menos territorialmente hablando. Bueno, la segunda causa son las causas políticas, ya que los tratados de paz de Westfalia repercutieron negativamente al imperio español y al imperio, al Sacro Imperio, o sea, al imperio sacro germánico, bueno, sí, al menos, o sea, políticamente hablando todo esto. Bueno, por un punto, el Sacro Imperio vio cambiar su estructura política. Todo lo que habían planteado anteriormente con esto se cambió rotundamente. Ya no iban en la misma línea, sino que tuvieron que tomar otro camino, ya que la autonomía de sus distintos estados creció en detrimento de la autoridad del emperador. De este modo, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tenía más valor simbólico u honorífico que un valor de poder político real. Bueno, por el otro lado, el imperio español veía como su dominio hegemónico sobre Europa se veía sustituido por la Francia absolutista de Luis XVI. Que Francia en este momento era top, quedó súper de lo mejor de lo mejor. Pero además, España tuvo que reconocer su independencia de las Provincias Unidas, con las que llevaba en conflicto más de medio siglo. Bueno, como era esperarse, la tercera consecuencia son consecuencias religiosas, ya que con la paz de Westfalia, la libertad establecida en este tratado se amplió y el calvinismo se convirtió en otras religiones reformadas permitidas. O sea, que aparte de lo que era los católicos y los protestantes, el calvinismo ahora también estaba permitido. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos esto claro, hablemos de lo que fuimos un poquito más la paz de Westfalia. La paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores afirman que esto fue pues re importante, ya que ya que con esto todo lo que era el sistema feudal, el señor feudal y ese sistema que se había trabajado arduamente y tan repetitivamente en Europa iba a ser olvidado, para que los pueblos lo sustituyeran y lo cambiaran por lo que fue el nacimiento del Estado-Nación. Bueno, y el Estado-Nación era que todos, o sea, se valía de su territorialidad, pero que tenían que trabajar como uno solo. Que la nación era el pueblo, el que tenía que trabajar, el que tenía que estar fuerte y unido como hermanos y hermanas. Y el Estado eran los que tenían que efectuar el cumplimiento de las leyes y de las normas. Bueno, hasta la instauración de la Confederación de Rin de 1806, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano Germánico. Las garantías del tratado fueron asumidas por los países fronterizos de dicho imperio. Bueno, Francia y Suiza, sin su autorización, no podía cambiarse ninguna disposición. Así los alemanes, que vivían en más de 300 estados, los cuales eran 300 estados independientes, solo podían fusionarse con otro estado si contaban con la aprobación de Suecia y de Francia. Bueno, ahora vamos a... Bueno, como sabemos, como pueden ver, esto fue algo muy importante. Fue algo que cambió a Europa, aunque también dio como una chispa para lo que iba a ser las guerras, la Primera Guerra Mundial, por un espíritu nacionalista que iba a crecer con el paso del tiempo. También fue un cambio muy bueno,
y todos los cambios es bueno. Y ya que el feudalismo se dejaba atrás y se daba un nuevo régimen, ¿no? Una nueva como perspectiva de lo que eran las tierras. Muchas gracias por ver esto. Chao.